obra del colector pluvial deja daños y dispara inseguridad en la colonia Rafael Lucio. El retraso en la construcción de la obra del colector pluvial División del Norte en la colonia Rafael Lucio y Revolución en Jalapa ha incrementado la inseguridad y los robos en la zona. La tercera etapa del colector, con una inversión de más de 119 millones de pesos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, inició en mayo del año pasado y ya debería haber terminado porque estaba planeada en 300 días. Pero la falta de planeación ha retardado los trabajos, cuentan los residentes. ABC Noticias visitó a los vecinos, quienes relataron que la apertura de la calle División del Norte para la obra causó múltiples problemáticas, pero la más grave es el cierre del acceso principal a 5 calles que colindan con la colonia Revolución y las vías del tren, aumentando la inseguridad. Solo hay un acceso por la calle Juan Prim, entonces las patrullas de la policía dejaron de pasar. No hay forma porque las calles están cerradas, entonces somos presos de los delincuentes. Hemos contado como 20 robos en 3 meses a casas, asaltos en las vías del tren y la incertidumbre constante. Los colonos que prefieren el anonimato están organizados, pero no es suficiente. Cerca de las calles principales han identificado un punto de venta de droga y los tubos estructurales gigantes pendientes de instalar para el colector son utilizados como guarida para los delincuentes, quienes prácticamente viven en el lugar. Como muestra de su organización, una vecina enciende la alarma. Entonces suena un altavoz para convocar a los habitantes, pero no están conectados con la policía, quien no llega a la colonia. Y cuando llega, no se lleva a los ladrones. Ya hemos agarrado a varios y los dejan ir. La mayoría de las veces vivimos con miedo. La obra quitó la red de alumbrado público en varias calles, dejando en penumbras a los vecinos, situación aprovechada por los ladrones para atacar las viviendas. Caminar por las vías del tren es de alto riesgo. Rosa, una de las vecinas de la colonia, camina por la vía del tren mientras entre sus manos empuñan una especie de arma o tubo para defenderse. Tiene varios motivos. En las vías del tren, a unos metros de donde está la obra de cruzamiento subterráneo del colector División del Norte, se puede observar una decena de tubos donde un grupo de jóvenes se esconde y reúne por las noches para drogarse y planear sus robos. Ayer contamos 17 jóvenes. Llegaron como a las 4 de la tarde. A las 11 de la noche se repartieron en parejas, se dividen la colonia para cometer asaltos. Luego regresan para repartirse el botín. Rosa dice que ella no tiene miedo. ¿Cómo va a ser así que en mi casa o mi rumbo viva con miedo? Yo ando con esto y una lámpara que da toques. O son ellos o somos nosotros, porque a mí ya me han asaltado 2 veces, una con una pistola. La inseguridad preocupa en la zona porque alrededor hay 4 escuelas y ante el cierre de calles los jóvenes deben recorrer las vías del tren para llegar a sus viviendas. Ha habido casos como cuando navajearon a un chavo porque no dio un cigarro y la unidad de policía llegó después de media hora. ¿Ya para qué? Este martes fue un día bueno para los vecinos. Una patrulla de la Fuerza Civil llegó, correteó a un delincuente y lo detuvo. La movilización hizo que los ladrones se dispersaran, pero la mayor parte del tiempo, transitar sobre las vías del tren es considerado por los vecinos como de alto riesgo. Si se camina por la zona, se pueden encontrar sillones y tubos convertidos en guaridas. Los vecinos reconocen que las colonias eran inseguras antes de la obra, pero la policía hacía rondines para controlar. Incluso se hicieron labores de limpieza en las vías del tren para erradicar la maleza. Limpiamos la zona para no dejar lugar donde esconderse porque ya habían hasta construido casas con hules. Pero ahora con el cierre de las vialidades y el corte de luminarias, todo empeoró. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos han montado sus propias guardias nocturnas. A veces duermo 1 hora, veo todo lo que pasa, ni una patrulla se aparece. De las 3 de la mañana en adelante, los chavos pasan con ventanas, bicicletas, ayer pasaron con muebles de baño, producto de sus robos, y todo se va para la droga. Las historias de inseguridad se cuentan por decenas. Se metieron a casa de la vecina, pero como no sonó la alarma, se salieron. Las historias de inseguridad se cuentan por decenas. Se metieron a casa de la vecina, pero como sonó la alarma, se salieron. A otro vecino le robaron la bicicleta, a otra ropa, a unos más una escalera. Se han metido a los carros, eso sin contar los vecinos que no quieren denunciar por miedo. Los responsables de la obra también han sido presa de los robos. Del poste de luz se roban los metales. Les han robado los instrumentos de trabajo como una carretilla. Mientras los vecinos relatan los episodios de inseguridad, por las calles ven pasar a los jóvenes a quienes ya identificaron. Son ellos.
Ya se muestran con descaro y son peligrosos porque están armados con navajas y pistolas hechizas. Los habitantes urgieron al gobierno del estado y al ayuntamiento de Jalapa a la presencia policíaca para evitar los robos y controlar la inseguridad que a su consideración se ha desbordado en las colonias. La obra deja daños en banquetas y luz. Además de la inseguridad, otra queja de los vecinos son los daños que la obra ocasionó en sus calles. Los colonos consideran que la obra le faltó planeación. Nunca les mostraron los planos ni les explicaron la logística de construcción. Nunca hablaron con nosotros, no previeron nada, no nos dicen tampoco quién se hará cargo de los daños cuando termine la obra. La calle División del Norte está abierta con excavaciones de más de 10 metros que han dejado cuarteaduras en las banquetas y algunas casas. Derribó un poste de luz, rupturas en la red de agua, entre otros daños. De acuerdo a los datos que la CIOP hizo públicos en marzo pasado, la obra de la tercera etapa lleva un avance de más de 63% y este año se liberaron recursos por 50 millones de pesos para su conclusión. Pero los vecinos cuestionan que la obra se ha realizado con varios tropiezos. Por ejemplo, la excavación profunda en las calles de División del Norte y Carlos Salazar dejó en riesgo de derrumbe a 2 viviendas. Esto obligó a frenar los trabajos y volvieron a rellenar con tierra. Otro tema son los postes de luz. Algunos se quitaron por seguridad, pero otros tuvieron que ser sostenidos con traves para evitar su caída. Los habitantes consideran que la autoridad debió planear las salidas de los vecinos, cuidar la iluminación, la seguridad y explicar el tiempo de duración de la obra y los detalles de logística. Ahora tememos que alguna casa se vaya a derrumbar. No lo sabemos porque nadie nos dice nada. Los vecinos acudieron al alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed, para obtener una respuesta ante la problemática, pero la respuesta fue nula. Nos dijo que no se iba a meter porque la obra es del gobierno del estado y ellos eran los responsables, pero pensamos que somos ciudadanos de Jalapa y él sí debería responder. Ante las inconformidades han enviado 2 escritos de queja a la CIOP y la Comisión Municipal del Agua, pero en ningún caso han obtenido respuesta. Los vecinos reconocen que la obra es necesaria para evitar las inundaciones en la colonia, pero la tardanza en su construcción y la falta de respuesta en seguridad están colapsando la colonia. Exigieron al gobierno estatal acelerar los trabajos de la obra y habilitar acceso a las calles. Queremos supervisión por parte de la CIOP. Vemos menos trabajadores, los trabajos están cada vez más lentos. Mientras los vecinos que se quejan, la CIOP lanzó la convocatoria para la 4ª etapa del colector pluvial, que quedará en una inversión de más de 50 millones de pesos. De acuerdo a los datos públicos por la CIOP, la obra durará 190 días y está planeada para iniciar en julio y concluirse en enero de 2024.